¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. A esta hora vamos a revisar algunos temas que generan noticia en nuestra agenda abierta. En Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una reforma que ataca los acuerdos de paz firmados entre el Estado y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Preguntamos por qué no se cumple el compromiso asumido por el bien de todos. Allí, posibles respuestas. Además, hoy vamos a ver un tema que se da en Egipto. Avanza la recuperación del patrimonio histórico, del patrimonio faraónico. ¿Conocen la importancia del hecho? Allí una invitación también a empezar a indagar, a preguntar, a escudriñar un poquito más. Arranquemos. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó una reforma que ataca los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La medida, impulsada por el partido oficialista Centro Democrático, permite al presidente reactivar las órdenes de captura contra miembros de las FARC, bajo el argumento de razones de seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones del campo progresista denuncian la destrucción del acuerdo de paz que después de 2 años de su firma, solo fue un 60% cumplido por parte del gobierno. Frente a eso, miembros del partido FARC claman por el cumplimiento de lo pactado. La paz nos necesita a todas y todos para que de la misma manera la cuidemos y la construyamos con amor, con verdad, con justicia, con reconciliación, cuidando lo más preciado que tenemos como nación. En el Senado, la bancada del Centro Democrático también intentan atacar los acuerdos de paz. La senadora uribista María Fernanda Cabal propuso cambios en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que terminaría impidiendo que aquellos empresarios que compraron tierras aprovechándose del conflicto armado sean condenados por los jueces agrarios. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos los hechos y actores políticos que intentan acabar con la paz en Colombia. Fíjense lo que dice este portal. Oposición denuncia que un articulito en la Ley de Orden Público desnaturalizaría el acuerdo de paz firmado. Habló la representante de la Alianza Verde, Juanita Gobertus. Denunció que la propuesta del Centro Democrático pone en grave riesgo el acuerdo firmado. Hay una moción que reforma la Ley de Orden Público aprobada con 119 votos a favor y 20 en contra. Hay un diputado que es Álvaro Hernán Prada que propuso reformular la Ley 418, con la cual el gobierno podría argumentar razones de seguridad nacional para reactivar viejas órdenes de captura contra miembros de la ex guerrilla de las FARC. Por otro lado, ayer también un tribunal en Cundinamarca determinó que el escaño de Jesús Santrich debería ser ocupado por su suplente mientras se juzga su caso. Como titula la FM, Benedicto de Jesús González asume en reemplazo de Santrich. Luego de recibir la notificación del tribunal, la mesa directiva entonces dio paso a la posesión a primera hora del día de ayer de este curul. Además, vamos a avanzar. Tenemos este tuit, extrañamente, para el gobierno colombiano. Cuando estábamos en conflicto había mucha plata, había muchos medios para combatirnos. Y uno sabe que si hay algo que cuesta es la cuestión de la guerra. ¿Qué se hizo esa plata ahora que estamos en este proceso de paz? Allí una de las preguntas justamente, y vamos a ver otras repercusiones, otras voces, otros pronunciamientos luego de esta decisión. La misión de la ONU en Colombia, fíjense aquí su logo, misión de verificación de ONU en Colombia, dice: la proposición tal como está redactada tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los ex miembros de la FARC-EP que han hecho dejación de armas y que están en proceso de reincorporación. No solo afecta la seguridad jurídica de quienes están en proceso de reincorporación, sino que además socavaría cimientos de la justicia transicional consagrados en la Constitución. Fíjense lo que dice la legislación de paz, el artículo transitorio a la Constitución que buscaba dar seguridad jurídica y estabilidad. Artículo 1. Instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. Es lo que se estaría borrando de un plumazo. En consecuencia, actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos
normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando contenidos, compromisos, espíritu y principios del acuerdo final. Hay aquí también una forma que dice Oficina del Alto Comisionado de Paz, ABC de la reforma a la Ley de Orden Público. ¿Por qué nos quedamos aquí? Porque se eliminaron algunos aspectos que en la coyuntura de hoy, en el proceso de paz, como las zonas de ubicación temporal, permite al presidente adelantar procesos de seguridad e incluso podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria reactivar órdenes de captura suspendidas en virtud de la presente ley. Insta a miembros de organizaciones armadas afectados con esta medida en el término de 30 días a presentarse voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque haya protección prevista en la ley, instituciones, soporte, fiscalización, siguen también otro punto, que es muy importante en esta coyuntura que vive Colombia, en esta ausencia de paz. ¿Por qué digo todo esto? Porque continúa la matanza sistemática de líderes y lideresas sociales. Fíjense aquí el número, 540 asesinatos desde enero del 2016. Fíjense también, divididos por regiones, como el Cauca, lamentablemente, está al tope justamente de estos números, tiene 132 asesinados. Ahí tienen también otra especificación que tiene que ver quiénes murieron, cuántos murieron, en verdad, en el 2018, cuántos luego del acuerdo, y en mayo de 2018 específicamente, 64 excombatientes de las FARC fueron asesinados. Así tienen todo entonces un panorama para tener claro esta cuestión. Paola Fernández hasta ahora nos acompaña para ir viendo las repercusiones de esta información en Colombia. Paola, bienvenida, buena jornada, compañera. Marcela, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Gracias. Como usted lo mencionaba, la Ley de Orden Público fue discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes. Fueron 2 días bastante álgidos donde se discutió principalmente la postura de la extrema derecha, que hacía proposiciones para modificar ciertos artículos que afectaban directamente la implementación del acuerdo de paz, y por otro lado estaba la bancada de oposición o la bancada por la paz defendiendo el acuerdo de paz, asegurando que esto es un compromiso de Estado que debe cumplir no el gobierno de Iván Duque, sino todos los gobiernos que van a seguir luego de firmado el acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Para puntualizar en un tema respecto a la Ley de Orden Público, y es que la propuesta hecha por el Centro Democrático, específicamente por Álvaro Hernán Prada, también de esta bancada uribista, donde propuso que el presidente de la República tuviera la facultad de reactivar las órdenes de captura contra excombatientes de las FARC. Ese punto fue hundido ayer en la Cámara de Representantes en una votación que quedó con 81 votos a favor y 52 en contra. Esto después de que fuera suspendido el debate, como bien lo mencionabas, el primer debate donde ganó esta proposición con 119 votos a favor y solo 20 en contra. Pues bien, luego de debatir, de discutir, de argumentar cómo esto afectaba directamente los acuerdos de La Habana, porque recordemos que para los excombatientes se creó un alto tribunal que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos son competencia directa de la Jurisdicción Especial para la Paz y no de la justicia ordinaria como lo proponía el Centro Democrático. Esto puntualmente, recuerden o especifico, se hundió ayer en el Congreso de la República, específicamente en la plenaria del Senado. ¿Quiénes fueron los más criticados con las modificaciones que se propusieron para esta Ley de Orden Público? La ministra del Interior, que llegó también con 9 proposiciones que afectaban directamente el acuerdo de paz, que le daba facultades al Consejo Nacional de Seguridad y al presidente, que extralimitaba sus funciones por fuera de lo acordado en el acuerdo final de paz. Grandes criticados también el Centro Democrático, que reiterativamente ha hecho propuestas en el Congreso de la República que atentan no solamente con la seguridad jurídica del acuerdo de paz, que atentan no solamente con los excombatientes que se están acogiendo al proceso de paz, sino también contra las víctimas, como bien lo mencionabas y como bien lo escuchábamos, la propuesta de María Fernanda Cabal, que afecta directamente a los campesinos y el tema de tierras, y que lo que promueve es la concentración de las tierras en Colombia. Recordemos
Recordemos que este acuerdo fue hecho justamente para conocer la verdad, pero también para reparar integralmente a las víctimas. Otro de los puntos que se tocaron en esta ley de orden público es justamente cómo el Consejo Nacional de Seguridad tendrá la facultad de poder decir cuáles son los grupos armados ilegales que podrían posteriormente hacer parte de diálogos con el gobierno nacional y que podrían llegarse a un acuerdo. Esto para la bancada por la paz es importante, para la bancada de oposición fue un avance importante en el tema de que la seguridad nacional no solamente le compete a las fuerzas militares, no solamente es un tema de militarización del país, sino que también es un tema de construcción de paz desde los territorios. Y también, como lo escuchábamos, una de las cosas que preocupa realmente es cómo en esta ley de orden público quedó y suscrito la facultad que se le otorga al Consejo Nacional de Seguridad para declarar zonas estratégicas de intervención integral en regiones afectadas por la criminalidad donde está amenazada la seguridad nacional. Así quedó allí inscrito. Lo que se ha buscado por parte de la bancada de oposición es hacer claridad para que estas zonas no afecten, recordemos, estos espacios territoriales donde están algunos de los excombatientes de las FARC, donde se están adelantando procesos de reincorporación, y lo que se busca es que estas zonas sean, que se trabaje en conjunto, no solamente con la militarización, sino también con la inversión social, y que hayan otras estrategias para fortalecer la seguridad nacional del país. Marcela. Muchas gracias, Paola, por la información. Ya me espera Álvaro Villarraga, sé que me voy con él, politólogo, experto en temas de derechos humanos y temas también de conflicto. Bienvenido, profesor. Le pregunto de una vez, ¿revanchismo político lo que está pasando en Colombia? Marcela, muy buenos días. Buen día. Sin duda, una gran tensión en Colombia. Hay un choque abierto entre el proyecto de consolidar la paz, cumplir los acuerdos, y el proyecto de debilitar los acuerdos, incluso incumplirlos. Es un momento muy sensible, siempre pasa al inicio de un nuevo gobierno, sobre todo cuando ese gobierno tiene un reenfoque de muchos asuntos, el que la llamada ley de orden público entre a ser revisada. Y lo que se ha expresado claramente es un interés desde el uribismo, desde el presidente Iván Duque, desde sus ministros, por hacer esta ley de orden público no coherente con la aplicación del proceso de paz, sino al contrario, un riesgo y un debilitamiento de compromisos con el proceso de paz. En concreto, esta ley se enfoca a posibilitar la paz, el diálogo, y por tanto incluye el levantamiento, por ejemplo, de órdenes de captura, y ahora lo que se quiere es todo lo contrario: autorizar al presidente y al Consejo de Seguridad para propiciar capturas, para que ese levantamiento de capturas en aras de los diálogos, las conversaciones, las delegaciones y las vocerías construyendo paz tengan un sentido absolutamente contrario a título de la seguridad. Y eso se reproduce en otras reformas planteadas a la ley. Se quieren desconocer el enfoque de planes de enfoque territorial para construir la paz, las zonas llamadas espacios de capacitación y reintegración de excombatientes, y poner un énfasis más en la militarización y en otro tipo de zonas estratégicas concebidos desde el conflicto y la dinámica ofensiva de la fuerza pública. Desde luego que hay asuntos de seguridad a tratar y una obligación de la fuerza pública, como es el caso, por ejemplo, de la seguridad, tanto de excombatientes, líderes sociales y la población en general, pero no sobre la base de quitarle los soportes al proceso de paz, sino de robustecerlo y llevar a pleno efecto las garantías que se han pactado. Sabe que aquí hay algo sumamente importante para resaltar. Yo lo escucho y mientras tanto pienso en algo que es fundamental, y es que la asunción de este nuevo gobierno no debería haber provocado ningún cimbronazo en esta cuestión, porque en realidad quien asumió la responsabilidad al firmar un acuerdo de paz fue el Estado colombiano. Y creo que es importante esa separación entre las acciones que toma el gobierno y el rol del Estado, que eso es justamente lo que daba seguridad jurídica a la cuestión. Yo quisiera anotar algo en el sentido positivo.
Y es que, como lo comentaba anteriormente, quien intervenía haciendo una contextualización de lo sucedido precisamente el día de ayer, es bueno recalcar que ayer fue derrotada esta propuesta del gobierno a través de la ministra del Interior y del uribismo, y ayer quedó en minoría el uribismo. Las bancadas de oposición democrática, su alianza denominada la Bancada de la Paz de manera genérica, logró ayer persuadir y tener apoyo de otros sectores independientes, incluso sectores que han apoyado a Iván Duque, pero que encontraron en medio del debate razonables las propuestas de no debilitar los soportes de la implementación de un proceso de paz. Recordemos que en Colombia ya hay una reforma constitucional que obliga a 3 gobiernos subsiguientes a ser coherentes con la implementación del acuerdo. De manera que este es un gran debate y una gran puja política, una gran puja en el Congreso de la República, pero, por ejemplo, en el Senado, la Comisión de Paz viene cumpliendo un importantísimo papel en defensa de la implementación del acuerdo con las FARC, en defensa de que se mantenga el diálogo y el acuerdo político con el ELN, y en la Cámara de Representantes ayer, finalmente, luego de una votación en contra anterior, ayer se logró una votación mayoritariamente a favor de echar atrás la iniciativa uribista que buscaba quitar una serie de garantías en lo jurídico y con medidas administrativas para producir órdenes de captura de voceros de la guerrilla en el entorno del proceso de paz y su aplicación. ¿Sabe qué? Quiero preguntarle también sobre algo que fue calificado por autoridades del país como un sabotaje. Quiero preguntarle si esto en verdad existió y cómo lo muestra la prensa colombiana. Congreso de Colombia paralizado por ratones vivos lanzados por paracaídas, animales lanzados como símbolo justamente de corrupción. Primera vez que el país está viviendo una situación como estas, con elementos como estos. Profesor. Sí, se han denunciado y hay preocupación. Hay hechos de provocación, hay hechos de sabotaje. Se busca distraer el debate político por canales institucionales sanos, transparentes. El recurrir, por ejemplo, a esa imagen 14 años atrás, en cualquier momento recibiendo algunos recursos de manera lícita de Gustavo Petro para en ese momento ocultar y desviar la atención de un hecho mayúsculo de corrupción que compromete a gobiernos anteriores, al gobierno Santos, a los gobiernos en época de Álvaro Uribe, son sin duda maniobras de sabotaje, de distracción de la opinión pública. Las bancadas de Colombia Humana, decentes, bancadas de oposición democrática, rechazaron ese hecho en el día de ayer en el Congreso, porque pareciera que precisamente por lo que referíamos, que hay una búsqueda de defensa de la paz que está ampliando un espectro, que está buscando cerrarle el paso a medidas del uribismo, porque recordemos que también fue derrotada la propuesta uribista de sacar a los militares de la JEP. Eso fue derrotado por mayorías, pretendían un tribunal aparte de plena impunidad, y aparecen esos hechos un poco rebuscados, exabruptos, para distraer la opinión pública, colocarla en otro terreno y para tratar de insinuar que esos hechos los hacía la oposición y en ese sentido debilitar sus posturas en el debate que se adelantaba tanto en Cámara como en el Senado. Muchas gracias por este tiempo compartido, profesor. Y muchas gracias por la invitación y por el interés de ese reto en Colombia de aplicar la paz con plena coherencia y exigirle al gobierno el respeto por lo firmado a nombre del Estado colombiano. No sé si vamos a hablar antes de Navidad, así que quiero sumarle un abrazo muy especial. Si sus familias en su casa conmemoran la festividad, nos sumamos también con el abrazo de esperanza. Gracias, Marcela. Igualmente para Telesur y todos los televidentes. Un abrazo de paz, de mucho optimismo y de mucha democracia en nuestra América. Hasta luego, muchas gracias. Se me viene a la cabeza decirles en este momento que la jefa, la directora de Telesur, nos ha repartido tarjetas de Navidad para hacerles llegar cuando asisten nuestros invitados, así que ya estamos también en ese proceso, este colectivo, de prepararnos en un nuevo entorno, de renovar la esperanza, de saber que tenemos mucho por hacer y mucho por cambiar, pero que tenemos la energía y las ganas de hacerlo.
Así que en los próximos días ya los invitados que vengan van a tener por allí un souvenir, un gesto de cariño nada más. Pequeñito, no aporta en lo físico, jamás lo hemos hecho, no apelamos a eso, pero sí a unir solidaridades, que levanten emociones y que nos lleven a ser mejores personas. Hemos puesto una pregunta en Twitter, en la red social. Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una reforma que ataca los acuerdos de paz firmados entre el Estado y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El interrogante está, ¿por qué no se cumple este compromiso asumido por el bien de todos? Y fíjense cómo aparece el primer punto, mezquindades políticas ahí al tope del ranking, 51%. Ausencia de paz, 10%. Continúa la violencia, 39%. Quiero, antes de ir a la pausa, comentarles también que todos los 13 de diciembre las personas con discapacidad visual conmemoran el día de su patrona, Santa Lucía. Así que fíjense aquí como también público.es va poniendo la información, va levantando un testimonio de una señora que dice: odio que me traten inferior y con condescendencia solo por ser ciega. Uno de los mejores gestos es, en vez de agarrar el brazo a alguien para algo como puede ser cruzar una calle, lo importante es sugerir y poner el brazo a disposición para que la otra persona sienta que no pierde el equilibrio, que mantiene justamente su poder, que es tan importante para el desplazamiento. Un cariñito entonces a quienes hasta ahora también, aunque no lo crean, y me estoy acordando de un televidente de Honduras que me escribió haciéndome inclusive sugerencias de cuando mostramos los elementos gráficos acá, un gráfico, un mapa, un detalle donde se ven números. Él me decía, creo, si mal no recuerdo, se llama Ivic, me suena por ahí, ahora voy a ir a buscarlo. Él me decía que no sirve que mantenga musiquita nada más sobre eso, sino que leamos lo que tiene el contenido de ese elemento gráfico, porque de lo contrario él no tiene la traducción del braille, que es lo que hace justamente el sistema que usa, para de la tele levantar la información de Telesur. Sí, hay personas no videntes que siguen esta señal. Hay otros que también lo hacen vía radio, sobre todo en el norte de Argentina. ¿Vieron cuántas cosas uno va aprendiendo sobre la marcha y nos ubica en otro plano y nos lleva a pensar que somos muchos y diversos y que todos necesitamos darnos la mano? Pausa rápida. Aquí lo espero, yo sé que va a estar ahí. Este jueves, las madres de la Plaza de Mayo de Argentina saldrán nuevamente a las calles en defensa de los derechos humanos. Eso durante la 30ª edición de la Marcha de la Resistencia, que inició en 1981 durante la última dictadura civil-militar. Bajo la consigna no claudicar, no negociar, no callar, no perdonar, no olvidar, siempre luchar, serán acompañadas por un conjunto de organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales. Durante la jornada se llevará a cabo un juicio ético contra los jueces de la actualidad para denunciar la complicidad de los magistrados con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Las madres de la Plaza de Mayo denuncian que el denominado partido judicial se ha convertido en los últimos 3 años en uno de los partícipes necesarios para llevar adelante un plan de miseria planificada. Persecución hacia dirigentes políticos, represión de la protesta social, aval para el gatillo fácil y impunidad para represores de la última dictadura han sido políticas recurrentes de la gestión de Cambiemos. Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco en la Marcha de la Resistencia y los retrocesos en materia de derechos humanos bajo la presidencia de Mauricio Macri. Página 12 dice sobre el tema, el Papa y el Lawfare. Juristas de Argentina y de Brasil le presentaron al Papa Francisco un informe. Allí están asentados persecuciones políticas y judiciales contra dirigentes opositores a los gobiernos de derecha en Latinoamérica y a expresidentes, caso Lula, Cristina Fernández, Rafael Correa. El Papa comparte esta preocupación, dijo a Página 12, el abogado argentino Roberto Carles, uno de los que participó en este encuentro. Allí, primer punto de atención, y estamos hablando del Vaticano cruzando relaciones políticas. Tiempo dice, Vudú recuperó la libertad.
el cronograma de mi juicio fue electoral. Eso está diciendo el ex vicepresidente de la Nación en época de presidencia de Cristina Fernández. Así las cosas, Vudú quedó en libertad, hay una orden judicial, ya de hecho ha dado sus declaraciones en libertad, se fue del penal de Ezeiza, donde estuvo detenido durante los últimos 4 meses en el marco de una causa que la llaman Chicone en Argentina, tras hacer efectivo el pago de una fianza de $1 millón de pesos. Vudú dijo, al salir el cronograma de mi juicio fue electoral, voy a seguir peleando por mi inocencia. O sea, no tiene sentencia definitiva, pero sí está la excarcelación en marcha. Estela de Carlotto es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y ella dice, atención con esto, la indiferencia de Macri con los derechos humanos fue una constante de estos 3 años. Nunca imaginamos que en estos 3 años el agravio a los derechos humanos iba a ser tan grave. Derechos humanos en época en gobernanza del presidente Macri. Tenemos que decir que también hay retrocesos, que el presidente y otros funcionarios de su alianza política, Cambiemos, relativizaron, por ejemplo, la cifra de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Que hay aquí un ataque a los derechos humanos, que el gobierno ajustó justamente algunas decisiones como cerrar instituciones que promueven la memoria histórica, y con esto también tenemos que decir que se ha generado la sensación instalada de menos justicia. Hay un fallo 2x1 inclusive que reducía penas para convictos, una movilización popular hizo que sea revocado justamente para genocidas. Hay una persecución política, se detuvo Milagros Sala, está presa desde el 2016. Hay una persecución política denunciada por Cristina Fernández y por otros dirigentes políticos. Cuando hablamos de los medios y de los voceros del gobierno, reavivando la teoría usada por represores para justificar lo que hacían, caso Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, también estamos hablando de un retroceso en los derechos humanos. Cuando hablamos de que hay impunidad, es porque existe un nuevo protocolo de armas de fuego en Argentina, elaborado por la actual ministra de Seguridad, que le da libertades, por ejemplo, a las policías en el uso de armas de fuego. ¿Por qué? Porque dicen esto echa para atrás derechos humanos, derechos conquistados. Porque esa doctrina que se llama Chocobar, la que firmó la ministra Bullrich, lo que hace es activar en procesos que ya habíamos olvidado de nuestra memoria el uso de armas por parte de la policía. Pueden disparar incluso por la espalda, ante la mínima sospecha. Desde Jujuy, Sabrina Roth se une con nosotros y aporta también información sobre el tema. Cuando quieras. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. En el día de hoy los empleados judiciales inician un paro de 48 horas sin concurrencia en todas las dependencias judiciales del país para reclamar el pago del tercer tramo de la recomposición salarial pactada para este año. Por otra parte, en el marco de la 30ª Marcha de la Resistencia, las Madres de Plaza de Mayo realizarán esta noche un juicio ético y político a jueces y fiscales que encabezan la persecución judicial, según indicaron desde el organismo, con fallos que nada tienen que ver con la justicia. Y esta es una de las herramientas que han utilizado históricamente las Madres de Plaza de Mayo para lograr la condena social de represores, periodistas e integrantes de la Iglesia vinculados con la dictadura militar. En el día de hoy será contra jueces y fiscales que encabezan la persecución judicial política a dirigentes sociales y políticos en la República Argentina. Y por último, el paro de pilotos que estaba previsto para el día de hoy y mañana finalmente se suspendió después de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Producción y Trabajo, pero también y sobre todo después de la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil de dar marcha atrás con una resolución que autorizaba la contratación de pilotos extranjeros, uno de los reclamos centrales que tenía el paro, y con esta marcha atrás decidieron levantar la medida de fuerza. Volvemos con ustedes a estudios.
Gracias, Sabrina. Me voy con un colega, Luis Arranz, responsable de prensa también de una asociación tan importante en Argentina y tan reconocida inclusive en la región como es la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hola, Luis. ¿Hubieses usado como nosotros derechos humanos en resistencia o hubieses usado derechos humanos en retroceso como titular? Digo esto, ¿hubieses apostado a la esperanza de tener a la sociedad argentina movilizada justamente defendiendo derechos conquistados o hubieses resaltado la acción depredadora de Cambiemos? Bueno, creo que el hecho, primeramente, muy buenos días para todos y todas, pero como ustedes destacaban, el hecho de la sociedad movilizada implica que también esos derechos humanos que están siendo avasallados por el gobierno de Cambiemos encuentran a una sociedad movilizada en resistencia y que eso es lo que se va a poner en juego también en la jornada de hoy con esta marcha de la resistencia que van a realizar las Madres de Plaza de Mayo dentro de unas horas, a partir de las 15:30, que consiste en marchar 24 horas de manera ininterrumpida en la Plaza de Mayo, una presencia política permanente esas 24 horas para resistir frente a estos avasallamiento de los derechos humanos, frente a la miseria planificada de este gobierno. El neoliberalismo es siempre una manera de avasallar los derechos humanos y que además se complementa con todas estas medidas que ustedes venían enumerando tan detalladamente. La libertad de genocidas, la prisión domiciliaria, la encarcelación de dirigentes políticos y gremiales, la persecución a quien piensa distinto y a quien resiste, la autorización para usar armas de fuego y reprimir, es decir, una batería de medidas que implican un grave retroceso en materia de derechos humanos. Otra vez van a cortar la calle, otra vez en resistencia, otra vez la marcha, y creo que todo eso hace justamente al sentido de la militancia y de la política, como acción justamente redentora en nuestras sociedades. Creo que es importante también contar todo lo que han hecho para llegar a este día, y no solo la bandera, que la vi en redes sociales, y no todas las acciones que se hacen como asociación civil, sino también, por ejemplo, la pedagogía que se hace en los colegios. Siempre apunto eso porque habla de mantener la memoria activa y que quienes nos sucedan puedan levantar justamente el bastión de la resistencia para llevarlo a nuestros pueblos. Quiero preguntarte también por esas otras actividades que están haciendo en conmemoración de esta fecha. Bueno, las madres vienen realizando distintas actividades y la Marcha de Resistencia de alguna manera es la coronación a un año intenso y así sucede todos los años. El trabajo de la asociación es incesante, es cotidiano, es día a día. Las madres tienen aquí en su sede una casa donde están todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde discuten, debaten y donde realizan distintas actividades, como es la formación en distintos establecimientos educativos, las visitas guiadas que hacen aquí, que reciben a jóvenes de todo el mundo para contarles su historia y para también contarles la historia del genocidio en la República Argentina. La edición de libros están próximas a presentar 2 tomos que tienen que ver con los viajes que hicieron al extranjero a lo largo de sus primeros 20 años de lucha. La marcha que hacen todos los jueves a las 15:30 en Plaza de Mayo, y que hoy va a tener una nueva jornada. El inicio de esa marcha, hoy en un día muy lluvioso en Buenos Aires, va a tener su continuidad durante 24 horas, y organizar esta marcha durante 24 horas implica también una articulación con distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, que se ponen en juego, que participan, y en ese marco también se va a llevar a cabo este juicio ético y político a los jueces y al Poder Judicial de la actualidad. Los juicios éticos y políticos es una herramienta que utilizaron las madres en distintas oportunidades para generar una condena social cuando no existen las condenas formales del Poder Judicial. Así han sido juzgados y condenados los medios de comunicación cómplices con la dictadura, los empresarios, la iglesia, es decir, distintos factores que contribuyeron a que hubiera 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Entonces, en el día de hoy se va también a poner en juego eso en torno a los jueces de la actualidad, que son los que están implementando, legalizando este genocidio por goteo, como lo denomina el jurista Eugenio Zaffaroni, que sucede actualmente en la Argentina. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo desde aquí. Vamos a pasar a ver a Rudy, que está en argentino. Daniel Paz y Rudy en pantalla con una imagen
que comparte y muestra también esta realidad a nuestros pueblos. Allí nuestro colega, allí Luis, despidiéndose ya. Y miren esto, mi papá, mi hermano y mi primo fueron citados a declarar. Ajá, le responde el otro, no se preocupe, la verdad saldrá a la luz y se hará justicia. Y ahí está la preocupación. Lo que dice el otro es o no. No demos espacio justamente a que los genocidas anden sueltos así. Generemos la preocupación y que respondan por lo que han hecho. A continuación, un video de una de las madres de Plaza de Mayo, Eve, contando detalles sobre este juicio, que ella llama ético y político a los jueces y al Poder Judicial argentino en el marco de esta actual marcha, se hace hoy, Marcha de la Resistencia en Argentina. Juicio a los jueces, juicio ético y político, a los jueces y al Poder Judicial. A una parte, claro, hay algunos poquitos que son probos y otros dan vergüenza. Esos van a ser juzgados y seguramente condenados en la plaza por no cumplir con sus deberes, porque esto es un reclamo de justicia. No estamos juzgando la justicia, Poder Judicial y jueces. La justicia es un derecho que tenemos. Bonito, bonito. Y una de las cosas que hacen todas las personas que están fuera de Argentina, que son extranjeros, cuando llegan a Buenos Aires lo primero que quieren ir es a conocer ese espacio. La plaza, la Casa Rosada, los sitios emblemáticos. Ahí muy cerca, enfrente, está el Cabildo, está toda la zona portuaria, que es bellísima, la zona vieja, con estas típicas galerías españolas, típica zona de puerto, recuerden, puertos de inicios de siglo. Y del otro lado hay toda una zona como muy nueva construida, que es Puerto Madero, que da un contraste tremendo de lo que es Buenos Aires. Y que inclusive ya de ahí va marcando también lo distintos que somos y la lucha de clase y la puja de hoy, etcétera, etcétera. Voy a seguir hablando de algo relacionado con Argentina, pero es fútbol y sudamericano. Vamos a darle la bienvenida a Oliver. Vénganse los buenos. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿Cómo anda Marcela. todo? Conocías Buenos Aires en una fotito, ¿no? Sí. ¿Viste? Una panorámica que es muy representativa. Además que Buenos Aires tiene ese colorido europeo, pero también con muchísimas cosas sudamericanas y que le da ese matiz interesante a una ciudad tan hermosa como Buenos Aires. Yo siempre digo, este es el matiz, ¿sí? Este es el pueblo originario. A eso le pusieron otra edificación, por decirlo así. Pero la idiosincrasia, que de hecho negros no hay porque los mataron, aunque no lo creas. Los aborígenes, muchos de ellos luchan por ser visibilizados. Así es. Hay mucha gente que no quiere decir que es mezcla de indio y de español. Le pesa, le genera inclusive que no lo tomen en un trabajo, que pierda una plaza que está en disputa, porque privilegian al rubio de ojos verdes. Esas cosas pasan. Así es. Siguen pasando. Así que así vamos conociendo justamente, mira, en esta agenda abierta, lo que nos va pasando. Cuando tú quieras, Sudamericana, que era lo primero que tenías. Que siguen siendo nuestros atletas la bandera de Latinoamérica y nuestro continente, y que siguen demostrando que el fútbol más bonito, el más vistoso, se juega acá, en el continente sudamericano. Así que comenzamos hablando del fútbol y de la Suramericana. Y es que ayer Atlético Paranaense conquistó un nuevo título para coronarse campeón de esta Copa Sudamericana 2018 ante el Junior de Barranquilla. De llegar por vez primera de la Confederación Suramericana de Fútbol. Buen día, campeones. Y allí Atlético Paranaense alzando el título y la copa importante para este club que llega luego de 95 años de historia a su primera final. Para alzar su primer título internacional de Barranquilla, por regresar nuevamente al protagonismo del balompié sudamericano.
Cambiamos y es que la saltadora Katherine Ibargüen recibió en esta capital el premio Altius de Oro, conferido por el Comité Olímpico Colombiano a la mejor atleta del año en el país. Sigue agrandando su historia Katherine Ibargüen luego de un año extraordinario, luego de ganar 8 competencias en salto triple, manteniendo invicto el 2018, tanto en la Liga de Diamantes, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Acaba también de ser galardonada como la mejor atleta del mundo para la Federación Internacional de Atletismo, la IAF. Así que la atleta colombiana de 34 años, con su característica y sonrisa, no solamente enamora a nuestra Sudamérica, a nuestra Latinoamérica, sino también al mundo, y continúa haciendo historia. Nosotros vamos a repasar las portadas de los distintos medios deportivos internacionales, a ver qué nos traen allí. Empezamos en Argentina con el diario Olé. Ahora vamos por La Quinta y allí está Francescoli, Enzo, que ahora es el manager deportivo o del River Plate, que busca seguir haciendo su historia luego de consagrarse en la Copa Libertadores, y equipo que ya se encuentra en Abu Dhabi para afrontar el Mundial de Clubes. El principal rival será el equipo español, el Real Madrid. Pasamos a otras informaciones, nos venimos a Venezuela con el diario Meridiano. Magallanes se faja sólido. Los navegantes logró un trabajo importante en el triunfo sobre los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario, gracias a un boleto con bases llenas en el 9º inning para mantener cerca el primer lugar, que todavía ostenta el equipo Cardenales de Lara, mientras que la tercera plaza es para los Leones del Caracas. Nos vamos a España con el diario Marca. Allí lo tienen en pantalla, una noche para olvidar. Y es la goleada del CSKA de Moscú, 3-0 al Real Madrid. Los blancos sufrieron esta dura derrota en el estadio Santiago Bernabéu. Isco salió silbado y se encaró con la grada. Lamentable el presente que vive el equipo merengue y que afrontará en los próximos días el Mundial de Clubes, que comenzó ayer con la participación de los equipos asiáticos y africanos. Marcela. Una noche para olvidar. Así es. ¿Cómo habrá sido la noche, no? 3-0 ante un equipo como el CSKA de Moscú, para un equipo galáctico que tiene tantos jugadores de gran valor en el mercado. Pero todo se acaba cuando entramos al rectángulo, y eso es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Isco fue silbado y se encaró con la grada. Lamentable. Terrible. ¿Qué se encaró con la grada? ¿Así? ¿Sí? ¿Así? ¿Literal? Literal. No. ¿Y? Además que los fanáticos... No vi el partido, obviamente, me quedo sorprendidísima. Y los encararse con la grada, ¿saben qué es, no? Subirse al muro justamente para seguir dándose con No el solamente hincha. están para saludar cuando ganan, sino también para exigir cuando pierden y entender que el equipo no está en su mejor momento. Es parte del fútbol, ganar Así y perder. En realidad es parte de cualquier equipo en el cual se compita por un resultado, digamos. Parecía que el indiecito Solari era la salida al mal momento que vivió Lopetegui, pero parece no encontrar un rumbo este Real Madrid. Me quedé con ganas de ver más imágenes de cómo se encaró con la grada. Ya lo buscamos. Lo ampliamos en Deportes Telesur a las 11 de la mañana. Le iba a decir, no me da tiempo de mostrárselo, lo va a tener que ver a las 11 nuestro compañero. Pausa rápida, ya volvemos. En Egipto avanza la recuperación del patrimonio faraónico. Un equipo formado por arqueólogos egipcios y japoneses empezó la recuperación de 600 piezas de madera de la segunda barca del faraón Keops de los años 2500 a.C., que ha permanecido durante más de 4500 años en una fosa. También, al término de 5 años de restauración, las autoridades egipcias han abierto un nuevo tramo de la Avenida de las Esfinges. Durante el siglo XIX y XX, las principales potencias mundiales se dedicaron a llenar sus principales museos con objetos provenientes de otras culturas de otras partes del mundo. Por esto, el trabajo busca recuperar las riquezas del mundo oriental frente al saqueo que han hecho las potencias occidentales en sus antiguas colonias. ¿A quién pertenece el patrimonio histórico? ¿Qué políticas avalan el trabajo de recuperación? Lo analizamos hoy en Agenda Abierta.
Primer punto, esto es nuestro equipo de redacción que se ha dedicado a investigar el tema. Yo no sabía que existía un sitio que se llama Arqueoblog, sí, y quienes justamente buscan indagar sobre el tema consultan acá. Me voy a Arqueoblog entonces con este interrogante. A ver, ¿devolver el patrimonio cultural a su lugar de origen? Por lo general las guerras son el principal caldo de cultivo para que se produzcan acciones de rapiña contra el patrimonio. No solo durante el convulso siglo XX, sino aún hoy en día, se dan injusticias, atentados gravísimos contra la historia, contra el patrimonio de estos países. Los países árabes lo están sufriendo desde la primavera árabe, la guerra de Irak, piezas de la cultura babilónica de más de 3000 años fueron saqueados en ese momento, en ese entorno, y hasta hoy quedaron desaparecidas. El Ministerio de Arqueología de Egipto dice los trabajos de restauración en el Esna, templo dedicado al dios Kun, ubicado en la boca del Luxor. También se implementaron planes de limpiezas de paredes, consolidaron columnas, reforzaron colores, eliminaron los impactos por humedad. Esto demuestra que hay cosas que se están haciendo, que se van moviendo por allí. ¿Es importante hablar de esto? Ya me espera el invitado. ¿Y por qué? ¿Qué implica justamente ocuparnos del patrimonio? ¿Qué implica que Egipto lo esté haciendo? Nayara Tardo primero con una actualización y luego vamos al análisis. Naya, cuando quieras, adelante. Sí, un gusto saludarte nuevamente. Muy buen día para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur. Mira, el gobierno egipcio ha lanzado una campaña para rescatar los sitios y monumentos históricos del país. Uno de los proyectos más importantes en estos momentos es la construcción del nuevo Gran Museo Egipcio, que será inaugurado en 2020 y donde estará toda la colección del faraón Tutankamón. Este museo será uno de los más grandes del mundo y es una alternativa que buscó el gobierno egipcio para proteger el patrimonio cultural de la nación. El pasado mes de noviembre, el Museo del Cairo ubicado en la Plaza Tahrir, cumplía 116 años de fundado y durante el acto por el aniversario de la institución, el ministro de Antigüedades de Egipto, Khaled Al-Anani, decía que los trabajos de excavación y los hallazgos arqueológicos en el país han aportado miles de objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia, lo que ha provocado una superpoblación de objetos, por lo que tuvieron que adoptar medidas como este proyecto del Gran Museo, que será una gran galería que terminará a los pies de las pirámides de Giza. Hace unos días nuestro equipo conversaba también con uno de los arqueólogos más importantes del país y del mundo. Me refiero a Zahi Hawass, destacado por su labor en la difusión de la historia y la preservación del patrimonio de este país norafricano. Hawass nos comentaba que Egipto sufre el saqueo de varios objetos pertenecientes a su patrimonio cultural y ahora él encabeza el movimiento orientado a devolver al país las valerosas joyas históricas que se encuentran en colecciones en distintas partes del mundo, como el busto de la reina Nefertiti, una de las obras maestras del arte egipcio. Recordemos además que durante los años de disturbios sociales y políticos en el país, estos proyectos de recuperación del patrimonio se vieron frenados por la situación que enfrentaba en ese momento Egipto. Estos disturbios provocaron también un alejamiento del sector turístico en el país, que ahora vuelve a la normalidad, atraído por este tipo de iniciativas que lleva a cabo el gobierno egipcio. El ministro de Antigüedades ha retomado esto, el Ministerio de Antigüedades ha retomado estos proyectos para devolver a la nación los objetos que conforman la rica historia milenaria de este país, que, como decimos en todos los trabajos que hacemos de descubrimientos arqueológicos, es el Egipto de los faraones. Un placer saludarte nuevamente. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Adelante. Muchas gracias. Me voy de inmediato con Juan Luna Ruiz para tratar de aprovechar los últimos minutos que tenemos de programa. Juan, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien. Saludos a Caracas. Nos estamos conociendo. Está en Ciudad de Pachuca, en México. Me queda poquito tiempo, pero yo me lo imaginé como un hombre muy grande, porque generalmente los arqueólogos son hombres muy grandes, ¿no? Sí que lo soy, claro. Sí que lo soy, a lo mejor mi apariencia me favorece, pero sí que lo soy, créamelo. Ajá, ahora, la experiencia es importante en todo esto y lo que usted nos puede aportar en este momento en lo que es la pedagogía del tema va a ser fundamental para nosotros. ¿Por qué es importante que hablemos de lo que está haciendo Egipto a la hora de recuperar su patrimonio?
Bueno, hay que decir que hay un antecedente muy importante en la historia de recuperación del patrimonio cultural en Egipto, y este tuvo lugar durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser, presidente socialista de esta nación. Esto ocurrió a partir de 1956, cuando Egipto requiere fortalecer su independencia energética con la construcción de una gran presa. Se trataba de un gran proyecto de nacionalización de los recursos energéticos de Egipto precisamente por medio de la construcción de esta gran presa, la gran presa de Asuán. Esto está ubicado en el sur de Egipto, ya límite con el Sudán. El gran problema era que la presa iba a inundar diversos sitios patrimoniales de la cultura ancestral egipcia, pero sobre todo el sitio de Abu Simbel, en donde se encontraba el gran templo de Amón-Ra, que estaba coronando también al faraón Ramsés. Es decir, se trataba de una obra monumental en donde se representaba a la deidad, el sol, junto al gran emperador Ramsés II, al gran faraón Ramsés II. Todo aquello se iba a perder, todo iba a quedar bajo las aguas. Entonces, Egipto se encontraba ante una gran disyuntiva. Fortalecer, por un lado, su independencia por medio del control energético, o perder irremediablemente su patrimonio cultural. Gracias a la ayuda que solicita Egipto a las naciones del mundo y por intermediación de la UNESCO, Egipto recibe la ayuda de diversas naciones para el rescate de su patrimonio cultural, y con una inversión de 36 millones de las naciones del mundo en aquella época, se consigue trasladar, prácticamente se cortó piedra por piedra, se seccionó el enorme templo de Amón-Ra y se le subió hacia un promontorio donde actualmente se le puede conocer. Es decir, este fue un gran momento importante, pero también revelaba el gran propósito que tenía el Estado socialista de Egipto en aquella época. Es decir, necesariamente la independencia energética tenía que estar acompañada por un rescate del patrimonio cultural, por la más famosa, por la que fue considerada por muchos años la cuna de la civilización occidental. Así que entonces se consigue primero, en este primer gran momento podemos nosotros decir que ese fue la parte inicial de la construcción del discurso del patrimonio cultural nacionalista de Egipto. Pero después nos encontramos ahora nosotros ante un segundo momento, y es el que estamos nosotros viviendo ahora, con la erección del Gran Museo de Egipto. Es decir, se trata de la restauración del modelo conservacionista y monumentalista, por lo que podemos ver nosotros. Es un museo que se va a abrir ahora en el 2019, al que van a llamar el Gran Museo Egipcio, porque hubo como antecedente 15 años de trabajo en donde han estado trabajando no solamente los arqueólogos, sino también los arquitectos, para finalmente conjuntar 45,000 obras de arte, 25,000 de las cuales nunca se han exhibido, y 5,000 de ellas proceden de la colección de la tumba de Tutankamón. Entonces, imagínense, nosotros estamos ante este gran segundo momento y nosotros lo vamos a presenciar en cuanto a la construcción de estos momentos del patrimonio cultural egipcio, pero claro, la monumentalidad es lo que va a ayudar mucho a la construcción de este discurso y al fortalecimiento de la nación también. Es un museo que mide 40 metros de altura, en una superficie de 168,000 metros cuadrados de superficie, y en donde las salas de exposición se van a repartir propiamente desde la prehistoria hasta la época grecorromana. Claro, hay que decirlo, naturalmente va a pasar por la representación escénica de todas las dinastías faraónicas que han hecho tan famosa a la cultura en Egipto. Y para manifestar o para coronar la obra, se va a echar mano de un recurso que siempre ha sido eficaz en los grandes museos, como por ejemplo el Museo Nacional de Antropología en México o el Museo del Louvre en París, en donde
son la monumentalidad de algunos grandes símbolos nacionales, los que presentan primero al museo, los que preceden al discurso del museo. Y en este caso, el museo, el Gran Museo de Egipto, se encuentra precedida por una colosal estatua de Ramsés II. Este emperador, precisamente, es el símbolo del rescate del patrimonio cultural allá en Egipto. Se trata de una estatua de 80 toneladas y que mide 11 metros de altura. Juan, ¿puedo hacer un especial completo contigo con toda esa información que tenés? Es algo que nos va a quedar como capítulo pendiente, porque cada cosa que vas hablando es más y más interesante que la otra. Y generalmente uno que no conoce nada, todo quiere que quede en una selfie. La inmediatez lo mata todo. Increíble, Juan. Te mando un saludo grande, muchas gracias. Y ahí ya queda en capítulo, capítulo agendado. Seguir hablando justamente de estos temas. Para mí, Un placer para mí. Muchas gracias, un abrazo navideño, igualmente, si lo conmemoran. Chao. En redes sociales también hemos preguntado sobre el tema. Al contarles que avanza la recuperación del patrimonio faraónico en Egipto, les preguntamos, ¿conoce la importancia del hecho? 42% dice sí, no sé si con tanto detalle como Juan. Han visto la cantidad de información en pocos minutos que nos ha dado este hombre. 47% dice no. Y hay un 11% que dice no me interesa. Allí también la arqueología pone su parte. A todos muchas gracias. Nos estamos viendo en la jornada de mañana en Agenda Abierta, en un rato nada más, con las noticias económicas. Soy Marcela Heredia, en nombre de un gran equipo que está haciendo esta Agenda Abierta. Lo despido hasta mañana.